Euskera, catalán y gallego tendrán que esperar, de momento, para ser considerados como oficiales en las instituciones europeas. Era una de las propuestas que con más ahínco había tratado de sacar adelante el Gobierno de España ante sus socios comunitarios, pero el recelo de varios países, en concreto 7 de los 27, ha dado al traste de momento con las pretensiones que, por otra parte, trataban de allanar el camino en las relaciones entre el PSOE y Junts de cara a dar estabilidad al Gobierno de Sánchez. Entre tanto, aquí en Navarra parece que las negociaciones entre la Comunidad Foral y Madrid para obtener fondos que financien desde Europa la fase segunda del canal, van por el buen camino hacia la ribera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este dilema en el que planteamos estas dos cuestiones. Vamos con todo. Y saludamos a quienes nos acompañan esta noche en esta mesa de análisis de debate. Miguel Bujanda, que se estrena por parte de Unión del Pueblo Navarro. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, gracias. Bienvenido. Bueno, saludamos también a Javier Lecumberri, ya habitual en estas lides, en estos dilemas que planteamos los miércoles. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, gracias, buenas noches. Miquel Asiain, lo mismo, también habitual en estas mesas de análisis, de debate. Por parte de Geroa Bay. Gabón, muy buenas noches, ¿cómo estás, Miquel? Gabón, buenas noches, muy bien, hacía un tiempo que no venía, pero la verdad es que encantado de volver a este dilema. Encantados nosotros de recibirte, al igual que a Carlos Guzmán de Contigo Surekin. Gabón, muy buenas noches, Carlos, ¿qué tal? Gabón, muy buenas noches. Bueno, pues vamos con lo que dio de sí ese Consejo de Asuntos Generales en la Unión Europea, que ayer abordaba o tenía previsto hacerlo, porque la propuesta en principio se quedó paralizada al conocerse de alguna manera los reparos, la discrepancia, podríamos incluso llamarlo, de 7 de los 27 países que componen la Unión Europea. Al parecer, según el propio ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, se debía a cuestiones jurídicas y financieras. Vamos a conocer brevemente qué es lo que se dijo ayer en Bruselas y continuamos. A pesar de que el gobierno central tenía asegurado el voto de países como Dinamarca o Eslovenia, If it gets to a vote, we will vote yes. Today, if there is a voting, we'll support. Las dudas legales y sobre todo económicas And also financial one. han hecho que la presidencia polaca del Consejo de la Unión aplace la votación para estudiar la propuesta con mayor detenimiento. Aún quedan algunas preocupaciones planteadas y creo que es algo que nos debemos tomar muy en serio, decía el ministro finlandés de Asuntos Europeos a su llegada. Para el Ejecutivo español, esta no es una derrota y asegura que hay un buen número de estados que respaldan la medida. Por tanto, vamos a seguir trabajando y dialogando para conseguir este compromiso y este reconocimiento. Respondían también a Núñez Feijóo, que cree que hay que tener en cuenta el coste económico de la medida. Estamos hablando entre 130 y 140 millones de euros todos los años de dinero público. Los socios de gobierno acusan a los populares de maniobrar en Bruselas para obstaculizar los derechos lingüísticos de millones de personas. No es solo una política en contra del gobierno, es una política en contra de la ciudadanía. El euskera es nuestra lengua y, por tanto, es también lengua propia europea y patrimonio de Europa. Y Puigdemont culpa al líder del PP de conspirar con terceros en contra de los intereses de España. Bueno, pues hoy escuchamos en la sesión de control al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, dirigirse a la bancada del Partido Popular precisamente a propósito de ese argumento que acaban de escuchar de Núñez Feijóo acerca del coste que supondría anualmente esta medida. Lo ponía en esa horquilla de entre 130 y 140 millones de euros. Algo que se lo achacaba al propio ministro, recordándole la constitucionalidad de estas lenguas ante la propia Europa. Señor Feijóo, darle la espalda al catalán, al euskera y al gallego es darle la espalda a 20 millones de españoles, el 40% de los españoles que viven en comunidades autónomas con lenguas oficiales. Y yo espero, señor Feijóo, que usted comprenda que el gallego también merece ser usado oficialmente en Europa y no solo para ir por los pueblos de Galicia a pedir el voto. Bueno, aquí el gallego no es oficial en Navarra, sí el euskera. Señor Bujanda, adelante. Bueno, pues lógicamente desde UPN defendemos profundamente el vasco, el catalán, el gallego
y las otras 60 lenguas minoritarias o regionales que hay en Europa. Esto, por supuesto, y faltaría más, no hace falta ni decirlo. Pero una cosa es respetar las lenguas y utilizarlas, como hacen miles de navarros, el euskera en este caso, en el día a día, y otra cosa es utilizarlas como arma política con un pacto con Junts. Porque esto es de lo que va al final de esta negociación. Ha sido la cesión más cara de Pedro Sánchez de que ha sido presidente, y no mejora la convivencia ni la operatividad de Europa. Lo disfracen como lo disfracen, al final ha ido de esto. Va del precio que Sánchez pagó a Puigdemont con Cerdán de negociador en Ginebra, haciendo de emisario. 7 votos, 7 cesiones. Uno de los cesiones era el hacer oficial en la Unión Europea. Por lo tanto, si hasta el gobierno de Navarra hoy no ha evitado pronunciarse sobre esto, hoy ha sacado Amparo, la consejera, la vicepresidenta, ha sacado una nota evitando pronunciarse de esto. Por lo tanto, no puede ser Europa ni esto un mercado lingüístico, no puede ser un instrumento de privilegio político, y las lenguas son para entendernos, no para utilizarla por razones ideológicas, y menos para hacer un teatro, y menos utilizarlas para cesiones políticas. Y lo que hay que hacer es mucho sentido común, que es lo que ha faltado aquí. Pues señor Lecumberri, adelante, es su turno. Bueno, yo, fíjese, voy a empezar permitiéndome defender el que se lleguen a acuerdos. Digo, porque antes de entrar en el fondo de la cuestión, que es importante, voy a quedarme casi un poco en unas palabras que ha dicho ahora mismo el señor Bujanda y que son repetidas por parte del Partido Popular o de otros partidos, ¿no? Y es decir, no, esto es fruto de un acuerdo, de una cesión con Junts. Bueno, pero si eso nadie lo ha negado. O sea, esto es un acuerdo transparente, público, y como todos los acuerdos, pues tienen distintos puntos que cada uno, ellos tendrán que tomar unas decisiones y nosotros tenemos que tomar otras, ¿no? Y me gustaría poner un poco en valor la posibilidad de llegar a acuerdos, porque parece que aquí lo primero que se pone en duda es que si es fruto de un acuerdo es malo. Y en un país como el nuestro, donde nadie tiene mayorías absolutas, como en Navarra nadie tiene mayorías absolutas, como en otras muchas comunidades no tienen mayorías absolutas, hay que llegar a acuerdos, y hay que llegar a acuerdos entre diferentes, acuerdos en los que todos tienen que asumir posiciones del contrario, porque si no, este país para los ciudadanos sería absolutamente ingobernable. Por lo tanto, yo primero creo que hay que cambiar un poco esta política de que cualquier cosa que es fruto de un acuerdo, por sí misma y por ser fruto de un acuerdo, es mala. Entonces, yo esto lo rechazo absolutamente. Segunda cuestión, entrando ya un poco más al fondo, bueno, se está intentando hacer cooficiales 3 idiomas, que son oficiales en España y en nuestra comunidad además particularmente. Yo creo que eso es algo positivo. A partir de ahí, pues bueno, poner excusas, 1000 excusas de que si el coste, que si no sé qué. Bueno, todo tiene un coste, eso no hay ninguna duda. De hecho, la Unión Europea, el coste que tiene, porque se hablen todos los idiomas que se hablan de todos los países, entre ellos el español, pues es un coste alto, claro que sí, pero esas cosas hay que asumirlas cuando estamos en una comunidad donde hay países con distintos idiomas, ¿no? Nosotros creemos que es importante, aparte de que esto sea fruto de un acuerdo, que es importante que se reconozcan de forma cooficial. Creo que esto también hay que ponerlo en su justa medida. No estamos hablando de que cada vez que haya una intervención de cualquier miembro del Parlamento se tenga que hacer una traducción, sino que dar la opción a quien quiera expresarse en ese idioma, que lo pueda igual hacer. Que está ocurriendo ahora mismo en el Congreso y que no pasa absolutamente nada. De hecho, también hay congresistas parlamentarios del Partido Popular o de otros partidos que hacen uso de ello, y yo creo que todo en su justa medida y con sentido común es una forma de respeto, de reconocimiento a idiomas que son importantes y que utilizan una parte de la población, en este caso española y europea. La cuestión, señora Siay, no sé si cabe desprenderse de las palabras que ha utilizado el señor Bujanda. Se ha hecho de esto una cuestión política más que de oportunidad, que no lo sé, ¿eh? Pues quizás, posiblemente por quien dice respetar y defender, pero luego resulta que utiliza argucias y tejemanejes, como ha hecho el Partido Popular. Así lo han declarado quienes estaban ayer en Europa, claramente para evitar que tanto el euskera como el gallego como el catalán pues pasen a ser lenguas oficiales europeas. Y quisiera comenzar, en fin, diciendo al señor Bujanda, ha utilizado la palabra vasco libremente,
pero puede utilizar la palabra euskera sin ningún tipo de problema ni complejo, quiero decir, porque bueno, es un término aceptado también por la RAE. Sin más, bueno, efectivamente creemos que una medida como la que se planteaba ayer se iba a reflejar, además, con mayor certeza, precisamente, la realidad social de Europa. Es decir, afortunadamente es una riqueza que tiene esta tierra, Navarra, que tiene el Estado español y que tiene Europa, esa diversidad lingüística que precisamente lo que se pedía era recoger parte porque en otros estados miembros de la propia Unión también existen otras lenguas minoritarias o minorizadas que en este momento tampoco tienen cabida. Pero la aceptación de esas lenguas cooficiales en el Estado español, como catalán, gallego, euskera, supondrían reflejar, repito, con mayor certeza la realidad social de Europa. Entendemos que es un valor enriquecedor para la propia Unión y que refleja además también pues, una realidad social que forma parte de nuestro paisaje lingüístico y de nuestro acervo cultural. Y entendemos, y en ese sentido quiero adelantar que esta misma mañana por parte de Global registrábamos una moción para debatir la próxima semana en el Parlamento, precisamente instando a que el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea acepte como lenguas oficiales al euskera, catalán y gallego. Entendemos que como parte de ese paisaje lingüístico al que pertenecemos, el euskera forma parte de nuestra realidad, entendemos que debemos participar en ese debate y por tanto manifestar nuestra adhesión a la postura que en este momento está defendiendo, que se está defendiendo por parte del Gobierno del Estado español. Señor Guzmán. Sí, nosotros y nosotras siempre señalamos que la política lingüística de esta coalición está asentada precisamente en la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. Una carta que tenemos que recordar que fue firmada por el Estado español en 1992, ratificada en 2001 por Gobierno socialista y por Gobierno del Partido Popular, que precisamente lo que nos mandataba al Estado español y al conjunto de los estados que firman y ratifican ese documento es el proteger y el fomentar este tipo de lenguas. La propia Constitución española, en esta coalición, todo el mundo nos conoce, sabes que defendemos una superación del Estado constitucional actual en otro, pero bueno, vamos a hablar de la Constitución española actual. En su preámbulo mandata a la protección de todas las lenguas que se hablan en el Estado español. El artículo 3 de la Constitución española actual también señala la oficialidad de las lenguas que se hablan en algunas comunidades autónomas recogidas en sus respectivos estatutos de autonomía. Es evidente, como lo han comentado los compañeros con los que hoy comparto mesa, que en nuestra comunidad tenemos una lengua propia que también se habla en otra comunidad. Existen otras lenguas como el gallego o como el catalán que viven una situación similar a la que tiene nuestro euskera, y lo que debemos hacer en estos momentos es facilitar, garantizar los derechos lingüísticos del conjunto de los ciudadanos y de las ciudadanas. En estos momentos el debate que está habiendo a lo largo del día de hoy y a lo largo del día de ayer no es un debate político, es un debate partidista. Hay quien nuevamente pretende instrumentalizar las lenguas autonómicas para hacer de ello batalla política. Si nuestro Estado, por un gobierno socialista y por un gobierno posteriormente popular, firmó y ratificó la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias y Regionales, si creemos que es necesario fomentar y proteger este tipo de idiomas, no está fuera de toda discusión, o por lo menos debería estar fuera de toda discusión, que en una administración pública, que en una institución pública, en este caso las instituciones europeas, los eurodiputados o quien desee utilizar estas lenguas las pueda usar dentro de la normalidad, que por cierto permite también tanto el Tratado de Lisboa como el Tratado de la Unión. Por lo tanto, y abrimos así ya la mesa de debate para que puedan ustedes participar cuando lo consideren. Entiendo de sus palabras también, señor Guzmán, que coincide con el argumento. Otra cosa es los protagonistas del mismo, en que es un debate partidista, ¿no? Hablaba de utilizarse como arma política. La cuestión es los protagonistas que estarían en ese debate. En estos momentos, por desgracia, se está haciendo un debate partidista de esta cuestión. ¿Quiénes? Pues entre la derecha europea hemos escuchado, y lo han comentado otros compañeros de mesa, hemos escuchado al responsable del Partido Popular realizando hoy una serie de afirmaciones pareciendo intentar justificar la negativa de algunos Estados miembros, de 7 de los 27, para no facilitar esta medida. Pero ahí, por ejemplo, eso choca, entiendo que con lo que usted decía, porque usted no lo ve así, sino lo ve en el origen de la investidura, entiendo, entre el Partido Socialista, los apoyos que tuvo que buscar. Podemos disfrazarlo de lo que queramos, podemos meter actores en el debate que nos dé la gana, podemos meter, por supuesto, aquí hay una parte de la derecha que es Junts, o la extrema derecha europea que es Junts, con el Partido Socialista Obrero Español. Es lo que hay, sí, señor Lecumberri. Si tampoco usted ha dicho que es un pacto, por supuesto, que es legítimo, yo no digo que no, pero otra cosa es... Un pacto que busca garantizar y ampliar derechos. No, el único pacto que se buscaba aquí era uno,
la silla del señor Sánchez. Esto no va ni de derechos de las lenguas, ni de derechos de los ciudadanos, ni de derechos del que hable vasco, galego, señor... Molt bé, o catalán. Molt bé. O sea, esto no va de eso. Y también les voy a decir una cosa, el Partido Socialista se ha acordado del euskera de refilón, porque tocaba porque no había que disimular con el tema del catalán. Pero esto ha ido del pacto del señor Cerdán en Ginebra para hacer cooficial una lengua por una imposición de un socio de extrema derecha. Y todo lo demás disfracemos como queramos. Todo el respeto a las lenguas, a la Carta de las Lenguas Europeas, al acuerdo, lo que queramos. Pero al final la situación, y nadie lo puede negar, es esta. Que es que incluso el gobierno de Navarra no ha querido ni entrar en el tema hoy. No sé por qué dice eso, porque el gobierno de Navarra y la presidenta concretamente ha hablado de este tema abiertamente siempre. Nunca ha habido ningún problema en el Partido Socialista con este tema. Esto es fruto de un acuerdo con Junts. Ahora parece que es de la extrema derecha catalana. Cuando pactaban con otros no era tan de extrema derecha, ¿no? Extrema derecha es Vox. Esa sí que es extrema derecha reconocida además. Y es con quien está pactando, por cierto, el Partido Popular, pactando con acuerdos donde cede muchas cosas que a nosotros nos parece. Y el Partido Socialista Europeo, cuando tiene que decidir quién es la vicepresidenta de la Comisión, pacta con Vox unos puestos. Cuando se llega a un acuerdo como este acuerdo, lo que hay que ver es el contenido. Por ejemplo, si para llegar a un acuerdo hay que ceder en materia de violencia machista o de igualdad o de memoria histórica, por ejemplo, como se ha cedido en algunos otros acuerdos, pues yo creo que ese contenido hace imposible llegar a un acuerdo. Cuando ese acuerdo es sobre materias como esta, que creemos que son materias perfectamente defendibles y compartidas por el Partido Socialista, como es defender la cooficialidad en Europa de lenguas que ya son cooficiales en España y concretamente en nuestra comunidad, como la comunidad autónoma, pues no le vemos ningún problema. Otra cosa es que dice usted, no, es que esto es partidista, esto es político. Bueno, claro, por supuesto, todo es político y todo es partidista. Hemos llegado a un acuerdo con Junts. Ese acuerdo, ustedes, si hubieran llegado ustedes a un acuerdo, no ustedes, perdone, el Partido Popular, si el Partido Popular hubiera llegado a un acuerdo, pues hubiera tenido, como en alguna ocasión, de alguna manera, el propio Feijóo ya ha insinuado con Junts o con el PNV, pues tendrá que llegar a acuerdos y tendrá que poner cosas como lo hizo en su momento el señor Aznar, como lo hizo en su momento el señor Rajoy cuando llegó a acuerdos con Arzallus y con Pujol, y lógicamente todo eso es política. Y todo acaba convirtiéndose en una cuestión partidista y debo decir, y acabo, especialmente por desgracia en los últimos tiempos. Es decir, desde luego entendemos que respetar no es solamente permitir el uso de unas lenguas, sino que es el fomentarlo, tal y como comentaba Carlos, que está recogido en la Carta de las Lenguas Europeas Minorizadas, que como él mismo ha comentado fue en 1992 aprobada por un gobierno del Partido Socialista y en 2001 reiterada por un gobierno del Partido Popular. O sea, que se cuestiona el momento en el que se gestiona esto. Se mueve esto. Todos los partidos políticos, absolutamente todos, tenemos unos criterios sobre diferentes cuestiones, sobre todas las cuestiones que nos atañen, sobre todas las cuestiones sociales que atañen a nuestra realidad social, al país en el que nos desenvolvemos. Y por tanto, en un momento determinado u otro, vamos a intentar hacer realidad los programas políticos que son los que recogen ese ideario. Por tanto, en un momento determinado, si no tienes mayorías, vas a tener que negociar con otros partidos, lo cual no significa, no entiendo muy bien por qué se tiene que, entre comillas, si se quiere, criminalizar el que determinados planteamientos políticos en un momento determinado se lleguen a un escenario que es donde se decide. Se refiere a lo que estaba... El problema es utilizar una lengua, una cultura, a ver, ¿por qué? O utilizarlo como un cambalache político, utilizarlo como un cambio de algo. El Partido Socialista nunca se hubiera acordado de esto si no hubiera... ¿Por qué se está utilizando? Es decir, no, forma parte del ideario político, me da lo mismo, de Junts, de Esquerra, de Eero Abay, en este caso desde Navarra. Es decir, cada cual defiende su ideario político y en ese ideario político forma parte el fomento, la defensa y el fomento de sus lenguas propias. En este caso, del euskera nosotros o del catalán, me da lo mismo, Junts o Esquerra. Uno de derechas, si usted quiere, yo lo consideraría de centro, y otro de izquierdas. Vale, a partir de ahí, aprovecha cada uno las circunstancias aprovecha las circunstancias, entre comillas también si se quiere, para plantear un momento determinado. En este momento, por lo que sea, y ahí yo no voy a entrar, pues el Partido Socialista
o Sumar están de acuerdo con llevar ese planteamiento. En septiembre lo llevaron al Parlamento español y allí se aprobó y desde entonces se están utilizando y en este momento se está llevando al Parlamento Europeo. Y las razones creo que forma parte del ideario de unos partidos y esos partidos están aprovechando para... Ahora voy con usted, señor Guzmán. ¿Qué es lo que hablamos? El cambalache político no puede convertir a las lenguas, a la cultura o cualquier cosa en un mercadeo, en un intercambio de esto para el otro. Y todos ustedes me han dado la razón. Al final se ha utilizado como cambalache por un intercambio, si no de esto no se hubiera hablado nunca. Y cuando el señor Lecumberri me dice que no sabe de qué hablo hoy mismo, Europa Press lo dice, la señora López no entra a cuestionar lo que pasó ayer dentro del marco, porque está dentro del marco europeo. Correcto. Está bien, y es es correcto. otro contexto. Es correcto. Por lo tanto, no diga de que esto o sea, de esto estoy hablando, que el propio Partido Socialista, o por lo menos el gobierno de Navarra, hoy no quiere hablar de esto. Pero ¿cómo que no quiere haber? Permítame, primero permítame que sea yo el que hable en nombre del Partido Socialista. Permítame. Sí, pero para que puedan intervenir, pues también le había dado la palabra. A estas alturas, solo brevemente, porque yo no acabo de entender a dónde nos quiere llevar usted con esta cuestión, pero no hay ninguna duda. Tanto el gobierno de Navarra como el Partido Socialista está plenamente de acuerdo con la reivindicación de la cooficialidad de los 3 idiomas en Europa. Más claro no se puede decir. Yo no sé de dónde saca que no se ha hablado de ese tema, hombre, pues quizás el gobierno de Navarra en un día como hoy, pues se han hablado, en la rueda de prensa se ha hablado de otras cuestiones que no es esta, que es una cuestión de índole europeo y como mínimo de índole nacional, ¿no? ¿Cómo que ha evitado? Pues habrán hablado de otras cuestiones. La posición del Partido Socialista y del gobierno de Navarra es clarísima. Como se pueden evitar también otras preguntas que se les plantean y no se hablan, ¿eh? Pero bueno, no era una cuestión que entiendo llevaban en el orden del día. Pero no entiendo por qué se quiere sembrar esa duda. Cambalache, Miguel, siempre el que realizáis las derechas a la hora de hablar realmente de aplicar políticas expansivas en el ámbito de garantizar los derechos lingüísticos de este tipo de lenguas, del euskera en nuestra comunidad y en el País Vasco, el catalán, el galego y otras de ellas. Frente a esta utilización partidista y además bastante sucia del euskera que estamos viendo a lo largo del día de ayer y de hoy, desde esta coalición, por ejemplo, queremos poner en valor el ejercicio desarrollado durante la última semana y la semana pasada aquí en Navarra, la dinámica Euskara al Día, la conocen todos y todas ustedes, decenas de miles de navarros y de navarras hicieron un ejercicio activo de defensa y de utilización activa del euskera para fomentarlo y para protegerlo. Yo creo que las instituciones, Miguel, y los partidos políticos debemos escuchar más al tejido asociativo, a la sociedad civil. Yo insisto, el ejercicio de Euskara al Día desarrollado hace 15 días, durante 10 días en nuestra comunidad y en la CAP, creo que es un ejercicio interesante y que nos mandata un mensaje claro a las instituciones, utilizar nuestras lenguas y fomentarlas. Por alusiones, una cosa es respetarla, otra cosa es trabajarla, otra cosa es promover el euskera como lengua que ha hecho UPN, porque aquí hay mucha gente que dice que UPN no ha hecho y mucha gente sabe hablar euskera, sabe hablar vasco, porque UPN aplicó unas políticas públicas de fomento del euskera. El problema es la imposición por unas partes y el problema es convertir en mercadeo, porque de esta manera no ayudamos nada, ni a una lengua ni a nada. Cuando tú conviertes en un mercadeo político de bazar persa, es donde viene el problema. Así no se ayuda a la lengua, así no se ayuda al debate, no se ayuda al que habla, no se ayuda al que lo promueve y desde luego si en esta tierra se habla euskera, mucha de la culpa la tiene UPN con las políticas educativas de promoción del euskera que hizo en el pasado. Sí. El jueves que viene he anunciado que tendremos una moción precisamente sobre este tema, sin ningún tipo de cambalache, señor Bujanda, sin ningún tipo de cambalache, desde Geroa, desde la máxima convicción, porque nosotros no tenemos que negociar en ese sentido nada con nadie, la presentamos en el Parlamento de Navarra y esperemos que su posición sea favorable, por supuesto, desde esa defensa, esa protección, ese fomento del euskera, y refiriéndose a esas políticas públicas. En fin, yo quiero recordar una cosa, porque al final las palabras, en fin, el relato puede asumir todo, pero al final los datos son los que dan razón o no. Y nos tendríamos que retrotraer al año 2014 para ver qué presupuesto contaba Euskara Bidea, que apenas llegaba a 2 millones, y con esos 2 millones apenas daba siquiera para pagar a su gerente y aparte del personal que trabajaba en la misma, con lo cual difícilmente se podía ni promocionar ni fomentar su uso.
acabo, Ricardo. Y quiero recordar que hace unos días precisamente se presentó un estudio realizado por Ikaskuntza de la mano de los sociólogos Xabier Erice y Carlos Vilches, titulado Fomento del euskera en Navarra a partir de elementos discursivos con resonancia social, y el resultado era muy claro. El 63% de la población navarra, el 63%, lo remarco porque es muy importante, estaba a favor de un mayor fomento del euskera. Es decir, no se está dando ese discurso a la contra que desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque me da la sensación, más allá de lo que está diciendo el señor Bujanda, que ellos han hecho históricamente una dejación del euskera como si fuese algo ajeno a Navarra. Creo que si la postura, hombre, pues si un 63% le parece poco, creo que si la postura de UPN respecto del euskera hubiera sido mucho más proactiva, otro gallo le cantaría en esas cuestiones. Brevemente, señor Bujanda. No, pues que simplemente al final esto se trata de lo que repito, no se trata de respeto de las lenguas, no se trata ni del respeto al euskera, al vasco, al galego o al catalán, simplemente ha sido un mercadeo que unos quieren utilizar para mantener el sillón y otros lo buscan como excusa. Pero desde luego, si alguien ha trabajado porque mucha gente de esta tierra hable euskera o vasco, ha sido UPN. Y si ahora el 63% de la población pide más promoción, quiere decir que ustedes lo están haciendo francamente mal. Pregúnteles a unos trabajadores de un medio de comunicación, y lo digo un poco por empatía, porque estamos en un medio de comunicación como Euskal Herria y Ratia, a ver qué opinan del proceso seguido desde su creación hasta la licencia de emisión, es decir, sobre el proceso histórico que ellos vivieron, a ver qué opinan de la política, de las trabas, de las zancadillas de todo tipo que les pusieron desde los gobiernos de UPN. ¿Qué opinan los miles de niños que han aprendido euskera o vasco con los sistemas educativos de impulsados socialmente por las icastolas de Navarra, señor Bujanda? Las icastolas de Navarra se impulsaron desde la sociedad, desde la misma sociedad. Me van a permitir que les dé la palabra porque estamos terminando este punto, señor Lecumberri, brevemente. Más allá de este debate, vamos a decir, un poco local, ¿no?, que se está manteniendo, yo creo, por volver un poco a la esencia del tema del que estamos hablando, que es una esencia europeísta, ¿no? Estamos hablando de un acuerdo estamos hablando de una posición del Partido Socialista que creemos que es respetable y que además que creemos que es perfectamente justificada, una posición fruto de un acuerdo con otros, sin ningún... ahí está, y es una cuestión pública que creemos que merece la pena defender, que ha tenido el apoyo de 20 de los 27 naciones que forman la Unión Europea. Bueno, en principio, más que apoyo, no han dicho que no. No han dicho que no, claro, que es de lo que se trata, ¿verdad? De conseguir que nadie lo rechace, ¿no? Sabemos que con que haya uno solo que lo rechace no se puede llevar a cabo porque esa es la normativa europea. Yo acabo. Cambalache, mercadeo, esas son cuestiones que las está planteando en este caso el señor Bujanda, UPN o la derecha española o como se quiera decir, ¿no? Pero de cambalache y de mercadeo no hay nada, salvo que ellos son los que venga a decir que esto es un cambalache o mercadeo para convertir algo respetable en algo que fuera lo que ellos vienen diciendo. Nosotros insistir en una idea. Por suerte, el debate partidista que estamos teniendo en estos momentos aquí, el debate que se ha tenido esta mañana en el Congreso de los Diputados, no existe en la sociedad navarra ni en la sociedad española. Creo que los datos que el propio señor Alsina ha indicado indican que aquí existe en nuestra comunidad una mayoría ciudadana muy amplia, amplísima, que quiere que se sigan apostando por estas políticas públicas de defensa y protección del euskera. Gracias a Gero Abay, hay que reconocerlo, la semana que viene tendremos la oportunidad de debatir y de votar sobre esta cuestión en el Parlamento de Navarra, y desde Contigo Navarra, Surekin Navarra, esperamos que el Parlamento de Navarra pueda enviar un mensaje potente al conjunto de los 27 estados de la Unión Europea para que puedan reconocer la oficialidad de esta lengua, que en nuestro caso es el euskera, como las otras lenguas que existen en este país. Señor Bujanda, ¿algo que añadir brevemente? No, pues simplemente al final que esto no es un acuerdo de la ciudadanía, que lo pide la ciudadanía, al final es el acuerdo de un prófugo de la justicia en Ginebra por una silla, y esto no ayuda ni al euskera ni a las lenguas minoritarias para que se promocionen ni se respeten en Europa. Muy bien. Espero que UPN la próxima semana apoye nuestra moción. Y segundo, le pongo un ejemplo práctico y real. El gaélico con 200.000 hablantes más o menos, es en este momento lengua oficial en Europa. Lo es, efectivamente. Vamos a publicidad. Nada, un par de minutos y estamos de nuevo con todos ustedes metidos ya en esa segunda fase del Canal de Navarra, que ya veremos. Parece que para esta primavera, decía el Gobierno, podría estar ya
licitada. Abrimos esta segunda parte del dilema de hoy planteando la cuestión relativa a esa segunda fase de una de las obras de infraestructura más demandadas, además de importantes, que tenemos en Navarra, como es el canal de Navarra. Ayer tuvo lugar un encuentro virtual por videocharla entre la presidenta María Echivite y la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, donde se pusieron argumentos para poder recibir financiación de esta entidad europea. Foral remarca su apuesta decidida por finalizar la segunda fase del Canal de Navarra. El proyecto está en proceso de evaluación de préstamo del Banco Europeo de Inversiones. Que el proyecto lo valora muy positivamente, está muy alineado con las estrategias y los compromisos que tiene el BEI. En un encuentro con la presidenta Nadia Calviño, una comitiva del Gobierno de Navarra se reunió para sentar las bases de una infraestructura estratégica. Nos trasladaron muy buenas noticias, esperamos que en breve haya una resolución y bueno, pues muy contentos con la reunión y con la posición del BEI frente a este proyecto. La sostenibilidad, la contribución a la transición verde o la mejora de los servicios públicos marcan la hoja de ruta. Destacan el eje vertebrador social, económico y territorial de esta obra para garantizar el acceso al agua como derecho básico. Ahora lo tiene que evaluar el comité técnico, estamos esperando que lo haga pues en pocas semanas. Desde el Departamento de Cohesión Territorial se pone en un horizonte a corto plazo. Estamos hablando 3-4 semanas como tarde, esperamos una resolución del Banco Europeo de Inversión. Señalan su compromiso firme para que el agua llegue a la ribera y sea un seguro hídrico para las futuras generaciones, el sector primario y la agroindustria con la digitalización, optimización y modernización de los regadíos. Bueno, y ayer tras una reunión en Madrid con el secretario de Estado de Medio Ambiente saltaba también la noticia de esa posible licitación de la segunda fase ya en breve. Esta vez sí, señor Bujanda, la portavoz del Gobierno, Amparo López, hablaba precisamente en rueda de prensa sobre esta cuestión y daba una fecha más o menos en torno a la primavera para comenzar ya con esas licitaciones. Se está trabajando intensamente, los plazos que se avanzan o que se han ido avanzando son los de primavera y en ello estamos trabajando de una manera decidida para complementar todos los trámites administrativos y poder llevar a efecto todo lo que está en mano del Gobierno de Navarra. Bueno, pues ¿cómo le suena todo esto que acabamos de escuchar? Pues ¿cómo va a sonar? Lo que no ha dicho la portavoz es de qué año es la primavera. Porque llevamos ya varias primaveras licitando, varias primaveras proyectando, varias primaveras de retraso, 10 años de retrasos. Lo que hemos oído tanto desde el Banco Europeo de Inversiones o desde la reunión de ayer con el Ministerio vuelve a ser lo mismo, ni una fecha concreta, ni un cronograma claro, ni financiación clara. Del BEI se dice, están estudiando, van a hacerlo. No hemos podido conseguir del Gobierno de Navarra, del señor Echivite, el consejero, el plan financiero de esta obra. Y sin un plan financiero económico de esta obra, que según él no existe porque nos pasa a una tabla que es simplemente un coste no previsión. No, simplemente es un coste de que tendrían que pagar los regantes con una hoja Excel, vamos a decir, básicamente, esto el BEI no va a financiar nada. Pero es que además estaríamos encantadísimos de que el Banco Europeo de Inversiones financiara esto como financió la ampliación de la primera fase indirectamente con el pool de bancos o decenas de inversiones que ha financiado en Navarra, sin ir más lejos o yendo más lejos. En el Navarra 2012, en el Plan Navarra 2012, había 300 millones que financiaba el Banco Europeo. Que esto parece que es el santo grial y simplemente es un paso más, pero sin financiación, sin compromisos claros, con un proyecto con retrasos y sin definir nada, como no han definido ni la señora Echivite, ni el consejero Echivite, ni la señora López, ni la señora Calviño, ni Morán, aquí no sabemos nada. Primavera, nos queda un mes y no va a haber nada, que es lo que nos tememos. ¿Se lo cumple? Bueno,
La verdad que siempre lo hemos dicho, porque este es un tema en el que hemos debatido en el Parlamento además bastantes veces, lo hemos dicho siempre, ¿no? Una cuestión en la que estamos plenamente de acuerdo, en que es una obra fundamental, que es una obra estratégica, que es una obra vertebradora, que va a llevar a 12.000 agricultores regadío, a 70.000 ciudadanos de la Ribera agua de boca de calidad, que va a regar más de 22.000 hectáreas en la Ribera. Que estructura Navarra de norte a sur, etcétera, etcétera, la agroalimentación, la industria. Es decir, estamos absolutamente de acuerdo en que es prioritaria. Este gobierno, y desde luego con el apoyo absoluto del Partido Socialista, está dándole toda la prioridad a este proyecto, está avanzando a toda la velocidad que se puede en un proyecto de esta magnitud que estamos hablando, y sin embargo, en todo esto coincidimos concretamente con UPN, y sin embargo, más pareciera que su trabajo es estar poniendo palos en las ruedas y tirando piedras en el camino, ¿no? Porque decían lo mismo cuando decían que no había proyecto. Cuando hubo proyecto decían lo mismo, que no se sabía cómo se iba a pasar la Bardenas, que iba a haber poca capacidad. Ahora hay suficiente capacidad. Ya hay un proyecto para pasar las Bardenas. Fíjese de lo que estamos hablando. Este lunes ha estado, o ayer, perdón, ha estado la presidenta hablando con la directora del Banco Europeo de Inversiones. La presidenta del Gobierno de Navarra con la directora del Banco Europeo de Inversiones. Fíjese a qué nivel estamos. Que, por cierto, un banco que ya ha estado visitando las obras, que ha estado viendo todo el proyecto y que claramente está diciendo que lo ve con buenos ojos y que ve además que está muy alineado con la política europea, ¿no? Es decir, en todo esto se está avanzando, ya tenemos el proyecto solo para financiar y empezar las obras, y la licitación y las obras, y aún seguimos poniendo pegas. Decía lo mismo con la declaración de impacto ambiental, una declaración fundamental de un volumen gigantesco que ha tenido que dar el Ministerio, porque es una obra de un calibre donde interviene la Confederación Hidrográfica del Ebro. No se iba a conseguir, se ha conseguido, ahora se minusvalora, bueno, eso tampoco es tan importante. Ahora se conseguirá la financiación, bueno, la financiación no es importante, ahora viene la licitación, se pondrá la licitación, bueno, ahora lo que importa es decir, desgraciadamente, en esta cuestión que tendríamos que estar todos empujando, como, por cierto, y acabo, estuvo empujando el Partido Socialista cuando la responsabilidad era de UPN, y cuando además en esa responsabilidad, ejerciendo esa responsabilidad, UPN decidió que primero se hacía la ampliación de la primera fase, toda la zona de Tierra Estella, y se retrasaba con eso llevar el canal a la Ribera, entonces el Partido Socialista, que tuvo una posición muy responsable y de apoyo a las decisiones ejecutivas que tomaba, sin embargo ahora nos estamos viendo en una situación totalmente contraria. Estando de acuerdo con la importancia de la obra, vemos a UPN que no hace más que intentar poner trabas y pegas a su ejecución. O sea, si hacemos unas intervenciones un poquito siento, más breves, sé que son muchas cosas, pero pero efectivamente no tenemos demasiado tiempo. Bueno, yo creo que estamos de acuerdo básicamente los tres en una cuestión, la importancia de esta segunda fase del Canal de Navarra, porque entendemos que el agua es imprescindible en la Ribera, en toda Navarra en general, pero bueno, en este caso estamos hablando de la segunda fase del canal, imprescindible que llegue a la Ribera, imprescindible como agua de boca para la ciudadanía, imprescindible para la agricultura, imprescindible, por supuesto, para la industria agroalimentaria, que es uno de los resortes más importantes que en este momento cuenta la industria de Navarra. Y recordemos que en Navarra el 31% de su PIB viene determinado por la industria, y la agroalimentaria en este momento es puntera dentro de ese ámbito industrial de Navarra. Por tanto, fundamental. Sí que consideramos fundamental el que se determine una serie de cuestiones que creemos que son importantes, valga la redundancia, fundamental e importante, para determinar, para seguir avanzando con el tema. Primero, los recursos hídricos de Itoiz. Es decir, hay que determinar con qué recursos hídricos de Itoiz se cuentan, porque lógicamente este año el pantano está al 100%, hace 3 años estaba ¿a qué porcentaje? Es decir, hay que llegar a una media para saber efectivamente con qué recursos se cuenta. Segundo, el número de área regable, con cuántas hectáreas. Bueno, hay que contar para, en función de esos recursos hídricos, es decir, establecer unas áreas regables, unas hectáreas, un número de hectáreas determinado, que nosotros entendemos que han de ser la mayor posible desde un punto de vista de sostenibilidad social, económica y ambiental. Por tanto, teniendo en cuenta como punto de partida previo esos recursos hídricos de Itoiz. Y tercer punto, la financiación. Lógicamente, es fundamental saber cuál va a ser, cómo se va a realizar esa financiación para tener los pasos siguientes a dar en cuenta.
Como estamos viendo en este debate, la cuestión de la segunda fase del canal, de la ampliación de la segunda fase, o ejecución, mejor dicho, de la segunda fase del canal, es un debate recurrente en la sociedad navarra, en el ámbito político y en el Parlamento. Creo que estamos todos de acuerdo, el conjunto de formaciones políticas, que se trata de una infraestructura imprescindible, estratégica, clave para el futuro de Navarra, para el futuro industrial, para el futuro social de nuestra comunidad, pero que también en un contexto de cambio climático como el actual requiere de un claro dimensionamiento de las necesidades de agua de boca, de agua de riego y de agua industrial de la ribera. No podemos negar ese contexto de cambio climático. En estos momentos el Gobierno de Navarra está trabajando para licitar cuanto antes esta infraestructura, lo han señalado otros compañeros, y lo que sí que tenemos claro contigo, Navarra Surekin Nafarroa, es que tenemos que huir de alguna de las propuestas que ya se empiezan a escuchar en el Parlamento, por ejemplo, de los peajes en sombra. Nosotros y nosotras tenemos un muy mal recuerdo, creo que el conjunto de la sociedad navarra, de cuando se utilizó esos mecanismos para financiar infraestructuras en esta comunidad. Requiere de un trabajo sosegado, técnicamente muy riguroso, que asegure la financiación. Saludamos esa interlocución con el Banco Europeo de Inversiones y esperamos que cuando llegue el momento, de la manera más rigurosa posible, se licite y se lleve a cabo esta obra tan necesaria para el conjunto de la sociedad navarra y más concretamente para el conjunto de la Ribera Navarra. Bueno, pues queda abierta la mesa para que puedan intervenir. Sí, brevemente, sí. Enlazaría con lo último que ha dicho Carlos, en el sentido de que, bueno, el tema de la financiación. Quiero recordar que contamos desde hace 10 años ya con presupuestos estables, con unas cuentas muy saneadas desde hace 10 años prácticamente, desde la legislatura del cambio, y que por tanto tenemos capacidad de endeudamiento público, porque en estos momentos somos la comunidad con menor deuda a nivel estatal. Lo dice para no acudir a fórmulas como el peaje en la sombra, ¿no? Efectivamente. Podemos endeudarnos a través de los bancos con la fórmula tradicional, es decir, si estamos en un 10% podemos irnos tranquilamente a un 13% y cada punto porcentual puede llegar a suponer en torno a 250 millones de euros, con lo cual podríamos asumir con tranquilidad, lógicamente, una infraestructura como esta. Aquí hay dos temas muy claros. Hay dos financiaciones y no hay que mezclarlas. Una es la financiación que va vía directa, que podemos hablar Gobierno de Navarra o Canasa, que el 60% del Estado, que todavía tiene que empujar mucho más. No ha empujado ni cuando estaba el PP ni cuando está el PSOE con el 60%. Y ahí es donde puede entrar el BEI, si entra, pero todavía no hay nada convenido, ni hay nada firmado, ni siquiera apalabrado por lo que parece. Hay meras intenciones que me parecen muy buenas y además es fundamental que lo haga el BEI como ha hecho otras veces, porque tiene unos, vamos a decir, créditos preferenciales con estas infraestructuras. Y otra parte es las áreas regables, que es ahí, y adelanto, donde Geroa Bai se va a tragar un peaje en la sombra que va a imponer el Partido Socialista si están. Y lo digo muy claramente porque lo he dicho más veces. El señor Bujanda tiene la bola de cristal. El señor Bujanda con estos nosotros, temas desde luego, no suele estamos tener por esa la mala fórmula de costumbre de decir financiación. algo, Lo hemos denunciado en y otras aunque no obras que tenga se razón, hicieron. el tiempo me la acaba dando. Se hicieron anteriormente. Y mire, yo no he cortado nada de lo que han dicho ustedes. Continúa. Esto está claro. Continúa. Quien ha dudado de las aportaciones hídricas han sido sus socios, tanto Bildu como ahora mismo el señor Asiain de Geroa Bai. Y lo que hay que hablar es con datos, y no hay que hablar con especulaciones. Y el sistema Itoiz Canal de Navarra es altamente suficiente, altamente estable, con unas aportaciones medias muchísimo mayores de lo que tiene el embalse como capacidad y muchísimas más altas de lo que tendría como dotaciones. Y esto no son cosas mías, esto son cosas, datos oficiales de la CHE. Tiene una eficiencia del 95%. Por lo tanto, hay que dejar alto y claro que quien duda de esto no es UPN, que siempre ha tendido la mano al Partido Socialista y el Partido Socialista nunca la ha querido coger, y quien duda y ya ha dudado es Geroa Bai ahora. Bueno, yo, por ir por partes, ¿verdad? Intervenciones breves, por favor. Vamos a intentar ser muy breves. Primero, en cuanto a la financiación, nadie puede decir que esté garantizada, pero pareciera, a la vista de las declaraciones de la directora del Banco Europeo y de los propios técnicos en su visita, pareciera
que tenemos buenas esperanzas para que se va a conseguir esa financiación, sobre todo porque es una obra que está dando muy buenos resultados. O sea que hay dos como apuntaba el señor Bujanda, hay dos partes dentro de lo que es la financiación. Esa es la del BEI, que nadie discute. La que acaba de discutir es la de las zonas regables. Luego tenemos la de los regantes, pero estamos hablando de futuribles. Aquí nadie puede asegurar nada, porque esto, cuando llegue el canal y empiecen los regantes a tener el agua, es cuando se irán tomando las decisiones. Pero a priori pareciera, a la vista de lo que ha pasado, por ejemplo, en la ampliación de la primera fase, en la zona de Tierra Estella, donde cada vez más regantes y más pueblos han ido adheriéndose, o sea, el problema no ha sido que se salían, sino todo lo contrario, que se ha tenido que ir ampliando más, ¿no? Pareciera que eso en la ribera va a ocurrir incluso más. Y segunda cuestión y acabo, sobre los recursos hídricos. Hombre, nadie puede dudar que tiene que haber, que nadie tiene ninguna certeza, porque estamos hablando de la lluvia, por hablar claro. Entonces, ¿quién puede garantizar qué lluvia vamos a tener? No lo sabemos. Bueno, este año estamos que maneja la Confederación Hidrográfica. Pero, efectivamente, hay unas previsiones. Hay ciencia detrás de todo esto. Con las con el cambio climático, perdón, vale, está cambiando completamente. Bueno, hay unas previsiones. Claro, nadie puede garantizar que va a llover lo que va a llover entre los... Pero hay unas previsiones, hay unos históricos, hay unos técnicos, hay una infraestructura. Y sobre esas infraestructuras, y eso se entiende que va a haber suficiente agua. Además en este tema de la suficiencia de agua, UPN llevamos ya tiempo diciendo el tema de recuperar las dotaciones perdidas. Las dotaciones que se han perdido con las incorporaciones, y esto lo voy a explicar para que el oyente que no es regante, cuando un sistema de riego, una parcela que está regando, no puede tener dos dotaciones de agua, solo puede tener una por la ley de aguas, básicamente. Cuando un sistema, que ahora ya una parcela que está regando, por ejemplo, del canal de Lodosa, se incorpora al canal de Navarra, solo puede regar de canal de Navarra y esa dotación de agua se pierde, se la queda Che y la Che, la Confederación Hidrográfica, y acaba regando Aragón. Básicamente. Esto ha pasado porque es importantísimo, porque si hacemos un pan como unas tortas, si no recuperamos las dotaciones que se han perdido en el pantano de Ayoz y no somos capaces de blindar, como ya ha hecho Aragón, Cataluña y otras comunidades, el agua de la propia comunidad, acabaremos teniendo déficit hídrico. Pero es que además este agua nos tiene que apoyar para momentos que haya menos agua en Itoiz o para ampliar las propias zonas de regadío que, como bien dice el señor Lecumberri, acabarán solicitando entrar para modernizar. Señor Guzmán. El sistema que conforman tanto el embalse de Itoiz como el canal de Navarra, nos guste o no nos guste, Miguel, guste o no al conjunto de la sociedad de Navarra, va a tener que enfrentar las transformaciones que van a devenir del cambio climático. Es cuestión de ciencia, pero sabemos que el cambio climático está haciendo cada vez pedecer o cada vez reduce las existencias hídricas que tenemos en el conjunto del planeta, en Navarra, en el conjunto del Estado, en Europa y en el planeta. Para ello, lo que siempre hemos defendido desde este espacio político, hay que dimensionar correctamente la demanda y las necesidades, tanto de boca como de riego, como también de agua industrial, y sobre todo, como ya se ha comentado por parte de algún otro compañero, tenemos que garantizar una financiación sostenible económicamente. No podemos caer en fórmulas del pasado que son sostenibles para quien se beneficia, pero que empobrecen al conjunto de los navarros y de las navarras. Es decir, hablar en estos momentos de certezas científicas aplicadas a la capacidad hídrica de un pantano nos parece un poco como poco presuntuoso. Es decir, como poco presuntuoso, porque en estos momentos, debido al cambio climático que estamos comentando, es decir, los estudios oídos hasta ahora han sido válidos hasta ahora. Pero es que hay cuestiones más técnicas y normativas. Sí, bien, técnicas, sí. Bien, pero vamos a ver qué capacidad, sabemos la capacidad que puede tener el pantano a tope, pero no sabemos cuánto va a llover el año que viene, ni dentro de 2 años, ni dentro de 3. Por tanto, pero quizás ese no es el problema que alude el señor Bujanda, sino la cuestión más normativa de qué hacemos con ese agua, si la vamos a transferir. Eso va a afectar al número de hectáreas regables. ¿Me dejas hablar a mí ahora? No, vale. Pues eso va a afectar, lógicamente, al número de hectáreas regables, a esa posibilidad o no. Por tanto, y luego el coste también, desde luego, según el número de regantes, les afectará en sus propias aportaciones. Es decir, el número, las cantidades no van a ser, lógicamente, no van a ser las mismas si los regantes son 15.000 que si son 20.000. Es pura oferta y demanda. La verdad es que estamos terminando y no me gustaría que no interviniera en cada uno de ustedes. El debate, nuestra opinión es, ¿está dimensionada esta obra tal como está ahora mismo? ¿Está dimensionada para atender las necesidades? Sí.
tanto en el acopio, el pantano, como en el traslado, el canal y las infraestructuras regantes. Sí está dimensionada. ¿Garantía absoluta de recursos hídricos cuando dependes de la lluvia? Nadie lo va a poder dar. Ahora, sí está dimensionado. Y segunda cuestión y acabo. Sobre el agua que no se utiliza porque ahora llega al canal. Bueno, nosotros estamos totalmente de acuerdo en que hay que mantener esa utilidad. Pero también hay que decir una cosa. Si ese agua se utilizaba para regar esta zona se riega ahora por el canal de Navarra, el agua que llegaba antes a través del canal, otro canal o de otra infraestructura, habrá que demostrar que se siguen necesitando. Y si se demuestra, la Confederación, que es la propietaria de la gestión del agua, será quien dé el permiso. Desde luego estamos totalmente de acuerdo. Varias cosas. Lo que está claro es que no podemos perder las dotaciones de agua porque va a haber necesidad de agua de uso a futuro. Y ahora mismo se está regando Aragón gracias a la ineficacia del gobierno de Barcos y el no, es un debate no es justo, no, es un debate. Yo no he interrumpido a nadie. Yo no he interrumpido a nadie y voy a terminar diciendo las cosas como son, porque este debate es fundamental. Como las ves tú, las quieres ver tú, no como son, perdona. Mire, yo las señor veo de otra manera. ¿Cuántos hectómetros cúbicos gasta el sistema de Canal de Navarra al año? No, dime. Ni idea. Díganoslo. Bueno, es que el año que más 95. El canal de Navarra tiene 480. Es que nos hemos quedado sin tiempo. Vale, pues yo voy a ir terminando porque esto es así. El canal de Navarra, el sistema es sostenible en el tiempo. Tiene datos más que suficientes para decir que puede regar más de 22.000 hectáreas la ampliación de la ribera, que puede dar de beber a 70.000 personas. Todo eso ha quedado claro. Sí. Todo eso queda claro, pero al final aquí lo que no queda claro es cuándo se va a licitar, cómo se va a financiar y cuándo se van a empezar, ni de qué manera las áreas regables. Volvemos un poco al comienzo de la exposición, pero es que nos hemos quedado sin tiempo, pero permítanme que este tema lo volvamos a abordar, porque lo volveremos a abordar y espero que puedan estar también ustedes. Y para entonces espero que esté licitado y financiado. Nos hemos quedado sin tiempo. Ojalá, pero tengo dudas de que vaya a estar porque nadie da una fecha y sin financiación, sin acuerdo con los regantes, sin el acuerdo Navarra-Estado es imposible licitar. Gracias a los cuatro por habernos acompañado, nos hemos quedado sin tiempo y seguramente sin muchas de las cuestiones que querían plantear, pero es que ya me están echando la bronca arriba. Nada más, la semana que viene con más asuntos que esperemos sean de su interés. Feliz semana.